Sé que mi corazón sueña como tú bajo el mismo cielo, porque cuesta tanto soltar el alma y decirte quiero, si no hay diferencia entre tú y yo. Sé que si nos miramos podemos juntos perder el miedo. El sol nos abraza y nos pinta a todos, nadie es primero. Porque tanta lucha, todos caminamos el mismo suelo. Yo no soy diferente, no me mires así porque somos todos la misma gente. Tú y yo somos de un mismo lugar, yo no soy diferente. Caminemos juntos y construyamos un mismo puente. Tú y yo somos de un mismo lugar, yo no soy diferente. Por mi venas corre la misma sangre que da la vida. Si cantamos juntos, vamos a ir cerrando todas las heridas, todas las heridas. Sé que si estamos juntos y nos miramos frente al espejo, si reconocemos que nos alumbra un mismo reflejo, sería mucho más fácil de hablar. Sé que la diferencia que nos separa es un pasaporte, pero aunque te cueste todos tenemos el mismo norte, en la misma luna, el mismo sol. Y yo no soy diferente, no me mires así porque somos toda la misma gente. Tú y yo somos de un mismo lugar y yo no soy diferente. Caminamos juntos y construyamos un mismo puente. Tú y yo somos de un mismo lugar y yo no soy diferente. Por mi venas corre la misma sangre que da la vida. Si cantamos juntos, vamos a ir cerrando todas las heridas. Caminemos juntos el mismo suelo, construyamos juntos un mismo puente. Yo no soy diferente. Al final somos todos la misma gente. Conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Sentido saludo, querida audiencia, la Clínica Periodística Zona Bajo la Lupa. Soy Javier Guerrero y una vez más ingresamos a nuestra clínica aquellos temas de interés nacional, social, pero sobre todo ciudadano, sobre todo humano. Hoy, interrupción del embarazo por violación, visiones. Ese es el tema que pretendo, más que yo, ustedes, brindar luces, en sí diagnosticar, pero más allá de eso, desde cada una de sus posiciones en la sociedad, aportar a lo que hoy tenemos y a lo que vamos a tener. Me acompañan en el panel de Bajo la Lupa 4 personalidades que han venido realizando aportes precisamente en este tema y en materia en general que tienen que ver precisamente con el bienestar de la persona, la integralidad de la persona, la salud de la persona, del ser humano. María Gloria Pérez, constitucionalista y experta en derecho parlamentario. Yanne Fayad, licenciada Yanne Fayad, es coordinadora provincial en Guayas de la Fundación Familia Ecuador. Rocío Yepes es presidenta de Juventudes del Partido Socialista Ecuador y asambleísta alterna. Además, Fanny Sañay, tocoginecólogo, médico. A ustedes, bienvenidos a Bajo la Lupa. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias por la invitación.
Gracias por su Muchas comparecencia. gracias por el espacio, un gusto poder estar en este medio de comunicación alternativo. Gracias a ustedes por su comparecencia. Mucho gusto con todos. Gracias, doctora Fanny Sañay. Gracias a Fanny Sañay, María Gloria Pérez, Yamne Fayad y Rocío Yepes por su comparecencia, más que conmigo con las audiencias. Arranco entonces. Por favor, María Gloria Pérez, Rocío Yepes, Yamne Fayad y Fanny Sañay finalmente puedan brindar una introducción sucinta de lo que hoy tenemos. Dado el reciente debate en la Asamblea Nacional sobre la interrupción del embarazo por violación y la sentencia de la Corte Constitucional. María Gloria, Rocío, Yamne y Fanny, por favor. Bueno, muchas gracias por este espacio, gracias por la oportunidad. Me parece a mí que estamos en un momento trascendental, si bien no es la meta, digamos, es un paso más hacia el avance en la consecución de los derechos de niñas, mujeres y personas gestantes. Creo que hay que recordar, y esto es porque lo vi bastante confusión en el Pleno de la Asamblea Nacional, en el sentido de que este no es el momento para debatir sobre la despenalización del aborto en casos de violación. Eso ha sido ya zanjado para el máximo órgano de control constitucional del Ecuador, que además es un Estado de Derechos y Justicia Social, el 28 de abril de este año. Así que este momento lo que la Asamblea debe debatir, digamos, es el proyecto de ley que regula esa sentencia emitida por la Corte Constitucional. En muchas de las intervenciones, digamos, se volvió al debate sobre la despenalización cuando ese es un tema ya zanjado, y creo que es importante y compete a la Asamblea Nacional, al ser el órgano democrático del Estado ecuatoriano en donde se aprueban las leyes, pues el partir de la sentencia de la Corte como lo ha dispuesto y bajo los parámetros que ha dispuesto en su sentencia del 28 de abril y entrar directamente allá a la regulación de esa sentencia, dejando de lado el debate sobre la despenalización porque eso es un tema que ya la Corte se pronunció y que ya está zanjado. Eso desde mi parte. Gracias, María Gloria Pérez. Rocío Yepes, por favor. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Para la Asamblea Nacional es un momento importante recalcar que no es la primera vez que desde los curules se debate la despenalización del aborto y hay una deuda importante para todas las mujeres, las niñas, las adolescentes y las personas con capacidad de gestar. El paso que no pudo dar la Asamblea de 2019 con las reformas al el Código Orgánico Integral Penal lo dio la Corte Constitucional. Efectivamente, como dice la compañera, la abogada María Gloria, no estamos discutiendo sobre si es legal o no abortar, porque la despenalización ya se dio para los casos de violación y eso lo realizó la Corte Constitucional. Como asambleístas, nuestra responsabilidad es garantizar que aquellas sobrevivientes de actos de violación no sean criminalizadas y tampoco caigan en la clandestinidad. Hay 3 nudos importantes que debían haber sido discutidos con altura, pero lastimosamente continúa teniendo peso lo que es la religión, nuestras creencias y también una postura de un sistema capitalista, machista y que también es patriarcal. Entonces, desde esa estructura nacional también hay una réplica dentro de las organizaciones políticas y dentro de las creencias como personas. Entonces, estamos aquí, en realidad mi postura siempre va a ser a favor de los derechos de las mujeres, de las niñas y de aquellas víctimas sobrevivientes. Gracias, Rocío Yepes. Licenciada Fanny Sañay, por favor. Yamne Fayad. Doctora Sañay. No sé cuál de las dos le... No, Licenciada Fayad. Yamne Fayad, ¿qué dijo? Licenciada Fayad, por favor. Sí, bien, nos encontramos lamentablemente en un momento en el que vamos a trabajar para ver que se haga una normativa efectiva para que se acepte una ley mal redactada por la Defensoría del Pueblo y mal replicada por la Comisión de Justicia en cuanto al procedimiento, el protocolo que se debe aplicar para que las mujeres accedan al aborto por violación. Digo que es lamentable porque como sociedad, como parte de una sociedad, a mí sí me resulta vergonzoso que el discurso que estamos dando como mujeres
es que la reivindicación, lo justo, lo que repara es un aborto, cuando en realidad lo que deberíamos reclamar es que nunca seamos violentadas. Ese es el mal de raíz. Pero por alguna razón extraña, porque el mundo es así, porque de repente han hecho creer a algunas mujeres que empoderarse es destruir a un pequeño indefenso que no se puede defender, estamos en estos polos en lugar de reclamar al Estado por una seguridad, educación en no violencia, que no nos lleven nunca a esta terrible posición de tener que quitarle la vida a nuestro propio hijo. Es así de sencillo. Yo no considero que es ni repara, ni ley justa, ni reivindica, ni nada. El aborto no borra la violación y esa es mi postura. Si fuera por mí, yo pelearía mañana, tarde y noche porque no hayan violaciones. No me conformo, como se conforman algunas personas y lo repiten, con un aborto por violación. Para mí eso es un parche en el que se dispone de otra vida. Gracias, licenciada Fallar. Finalmente, desde el ámbito médico, doctora Sañay, ¿cómo usted puede brindar su visión a este tema? Por favor. Un placer, muchas gracias por invitarme y un placer conocerlas también. Bueno, mira, yo la verdad que nosotros como médicos recibimos esto todos los días, no solo como ginecólogas, sino como médicos generales, como pediatras, como psicólogos, psiquiatras, ecografistas, o sea, somos la verdad que la mayoría del equipo interdisciplinario los que participamos de este tema. Entonces, nosotros creo que por lo general la mayoría de los médicos no tenemos la postura de decir estoy a favor o estoy en contra del aborto. La verdad es que tú tienes que ver cada situación que se te presenta en el escritorio, ¿sí? Porque cada paciente es un mundo, cada vivencia es totalmente distinta y las situaciones son distintas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer un lado. Ahí no está Fanny atendiendo a la paciente, ahí está la doctora Sañay atendiendo a la paciente, la doctora Fanny, la ginecóloga. Entonces ahí empiezas a preguntar qué te pasó, cómo sucedió. Entonces, al principio esto sucede como una situación vergonzosa. La paciente por lo general viene con vergüenza, con miedo, con dolor. ¿Qué le sucedió? Y después está la que se te presenta y te dice, no lo quería tener, pero ya estoy y lo voy a afrontar. Y después tenemos el otro punto de vista, donde hay la paciente que, como te decía, no lo deseaba, pero lo decide tener. Después está la que lo deseaba y lo pierde, ¿sí? No en el acto de una violación, sino en un embarazo. Y después está la que decide no tenerlo porque simplemente no quiere tenerlo, ¿no? Entonces son situaciones distintas. Yo como ginecóloga siempre les digo, bueno, yo no te puedo decir qué hacer, no te puedo decir ni tenlo ni no tengas, porque cada una tiene su decisión, pero sí es importante que nosotros como personal de salud les expliquemos qué te puede suceder. Piensa en los pros que vas a tener si llegas a tener este embarazo. ¿Cuáles son los pros? ¿Qué va a suceder en tu vida de aquí en adelante siendo madre? Tu cuerpo va a cambiar, vas a tener un bebé, vas a ser feliz, porque también es un punto de vista que nosotros se lo tenemos que decir, ¿sí? Ya les digo, cada caso es diferente. Después tienes el otro lado donde les dices, haz una lista también, o al menos es como yo lo manejo, de los contras, ¿sí? Porque un contra también de un aborto puede llegar a tener bastante trauma psicológico. Yo aborté, me invadieron, hay abortos que son, la verdad que espontáneos, se los pone con pastillas, otros que son instrumentales, otros que afectan grandemente a la mujer, ¿sí? No todos tienen el acompañamiento para. Entonces, como personal de salud, cuando nos llega un paciente, por ejemplo, que ya ha abortado, sí es importante darle la mano, porque lo que nosotros queremos evitar es muertes en un futuro, ¿sí? Una, la paciente que ya va a decidir abortar y que no hay manera de convencerla, o como decir, nosotros no tenemos la obligación de convencer, pero sí de orientarlos. Entonces una paciente que ya decide hacerlo, porque lo tiene ya decidido, nosotros como personal de salud, nuestra obligación es cuidar de que esa mujer no se muera. Gracias. ¿Sí? Exactamente. Entonces, bueno, te dejo para la siguiente, si no me voy de largo hablando. Gracias, doctora Sañay. Gracias, doctora Sañay. Hoy quiero dejar en claro la posición de quien está hablando. No voy a realizar preguntas algunas, voy a introducir un poco y recogiendo las visiones de cada una de ustedes para enriquecer lo que ya tenemos como ciudadanos en estos momentos.
No quiero que el protagonista sea quien les habla, sino ustedes desde sus visiones, y que sea la ciudadanía la que tome la mejor decisión con base en lo que tenemos. Dicho eso, también debo decir que invitamos a colectivos que están a favor de la interrupción del embarazo por violación, pero o nos dejaron en visto o se excusaron. Asimismo, invitamos a asambleístas titulares, quienes nos dijeron, entre otras cosas, que el tema es polémico o brindaron alguna excusa para no estar presentes. Nosotros, con la responsabilidad del caso, atendiendo al pedido de las audiencias, abordamos este tema intentando diagnosticarlo desde sus visiones. Dicho eso, entonces, voy con la doctora María Gloria Pérez. Doctora María Gloria, dicho lo manifestado por Rocío, por la licenciada Fayad, por la doctora Sañay, no sé, ¿usted cómo valora desde lo normativo si se tuvo en cuenta todas estas consideraciones del tema y con el fallo de la Corte Constitucional hay un insumo para que la Asamblea Nacional pueda no solamente cubrir normativamente hablando todos los pros, sino también todos los contras que señaló la doctora Sañay? ¿Cómo usted desde lo legal puede brindar una óptica de lo que ya tiene el Ecuador en materia de interrupción del embarazo por violación, partiendo de lo que usted señaló en su momento, que ya la despenalización del aborto fue zanjado? Doctora Pérez, por favor. A ver, desde mi punto de vista, como decía, reitero, el tema ya fue zanjado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos actualmente? Normativamente hablando, tenemos en el COIP que se especifica que en los casos de violación el aborto no será punible, ¿no? No obstante, normativamente hablando, no tenemos nada más. Es decir, la sentencia de la Corte Constitucional sin duda constituye el fallo de mayor importancia porque la Corte es el máximo órgano de control e interpretación constitucional. Sin embargo, ha dispuesto precisamente a la Asamblea Nacional el regular este tema. Ahora, regular no significa poner trabas innecesarias. ¿Y por qué es importante regular el cómo? Precisamente porque el Ecuador no tiene servicios públicos efectivos que garanticen el cumplimiento efectivo de este derecho. La mayoría de víctimas de violación se enfrenta a una situación en la que primero ni siquiera son conscientes de lo que les está pasando. ¿Por qué digo esto? Porque en el Ecuador solo este año existen más de 3.000 niñas violadas, ¿sí? Entonces, menores de 14 años. No podemos exigir a esas vidas de esas niñas, que son vidas que también importan, que sean conscientes de lo que les está pasando, menos que puedan identificar un embarazo en sus pequeños cuerpos. Entonces, hay cuestiones importantes que regular, es decir, el cómo vamos a llevar esto a cabo como país, en el marco de la garantía de los derechos de las víctimas sobrevivientes de violación sexual. Esa es la tarea y que no es menor, ¿no?, que tiene la Asamblea Nacional. Y ahí quiero rescatar 3 puntos que son fundamentales que debe garantizar la ley. Primero, no debe establecer un plazo para el ejercicio de este derecho. Está comprobado estadísticamente que la mayoría de víctimas de violación, el 85%, las sufren en el círculo íntimo de su hogar, se dan niñas menores de 14 años, y en este sentido es imposible exigirles que se den cuenta de lo que está pasando con ellas cuando ni siquiera han podido superar el trauma de ser violadas sistemáticamente. Entonces, la ley no debería establecer plazos, primero. Segundo, no debería establecer la posibilidad de la objeción de conciencia. Y esto, ¿por qué lo digo? Tanto desde la perspectiva constitucional como jurídicamente hablando. La Constitución es clara. Se refiere a que todos los derechos son de la misma jerarquía. No obstante, no descarta aquellos hechos, porque la vida real es así, en donde tenemos 2 derechos que se contraponen. En este caso, el derecho de la víctima de violencia sexual versus el derecho de la médica o médico de ejercer su objeción de conciencia. No obstante, la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece mecanismos, y así lo ha hecho la Corte Constitucional en su jurisprudencia, sobre cómo llevar adelante los casos en los que tenemos 2 derechos enfrentados que son de la misma jerarquía. Y en este caso nos valemos de un principio que también establece la Constitución. Es decir, en el caso de niñas, por ejemplo, tenemos el principio del interés superior del niño, y existen otros principios que ya los ha establecido también en la legislación internacional en sus tratados y que además gozan de la misma jerarquía de la Constitución, respecto a los cuales en este caso los derechos de las víctimas de violación sexual sí son superiores a los de los médicos. Entonces,
Creo que jurídicamente hablando también la ley no debe permitir que exista objeción de conciencia, y esto lo digo de manera tajante porque sí, en el mundo ideal deberíamos tener la suficiente cantidad de médicos y médicas que pudieran atender estos casos y que cuando uno de ellos ejerce su derecho de objeción de conciencia, pues haya otro. Pero tenemos que ser conscientes que muchísimos de los casos de violación se dan en zonas rurales, sin acceso a servicios públicos, donde normalmente solo hay una médica o un médico que atiende. Y si la ley se queda como está, es decir, abre la posibilidad para que exista objeción de conciencia, pues vamos a tener que en la práctica este fallo de la Corte no se va a cumplir. Y la tercera cosa es eliminar, aunque no está prevista, pero bueno, en el debate se ha escuchado la idea de incorporar la denuncia como requisito para el acceso a este servicio, lo cual también es revictimizante absolutamente para las víctimas. Una víctima, como ya lo digo, ni siquiera logra superar el trauma de este acto aberrante, que dicho sea de paso, jamás vamos a estar de acuerdo, y una lucha no implica que la otra no se haga. ¿Sí? Se lucha por todo. No deberían violarnos en primera instancia, concuerdo plenamente, pero nos violan cada día, de manera desmesurada en esta sociedad. Entonces, lo mínimo es dotarnos de herramientas que sí nos reparen, porque no podemos obligar a las niñas menores de 14 años a parir y a poner en riesgo su vida. ¿Sí? Entonces, creo que estas tres cosas son cuestiones no negociables que deben constar en el proyecto de ley, y en ese sentido debería avanzar. Gracias, doctora María Gloria Pérez, constitucionalista. Con la dispensa de Rocío Yepes, a quien me toca, y por favor, valga la oportunidad para decirle esos conversatorios, cualquiera que desee intervenir a buena hora independientemente del orden. Pero la doctora Sañay me levantó la mano. Por favor, doctora Sañay, para ir con Rocío Yepes, dele. Gracias. Yo levantaba la mano porque en un momento nos nombraban María Gloria, constitucionalista, nos dice, ¿no? Sobre la objeción de conciencia. Entonces, la verdad, yo en eso no conozco mucho de nuestro país todavía, el tema objeción de conciencia. Yo me formé en Argentina, pero la verdad es que, como lo decía ella claramente, en nuestro país lo que más nos hace falta es especialistas, más nos hace falta es médicos, pero también esta ley que se está hablando ahora y que ya se está decidiendo, que coincido totalmente en que las violaciones se dan cada día, en que una niña de 12, 13 años no tiene idea, y porque te puedo decir números más bajos también, pero cuando quedan embarazadas son en esas edades. Sí es importante que también luchemos y trabajemos por el hecho de que las derivaciones médicas, o sea, no podemos solo decir no a la objeción de conciencia. Por si acaso, yo, como les dije, yo no soy ni pro ni contra aborto, pero no podemos obligar a un médico también, o no debemos, por lo menos, porque también cada uno tiene sus cosas, la religión, lo que le enseñaron en su casa, su ética, su moral, y como lo quieran llevar, pero llevar una objeción cuando decimos objeción de conciencia, es decir, ¿sabes qué? Yo no lo puedo hacer, pero sin embargo te puedo o te debo ayudar o te puedo orientar cómo hacerlo. Y gracias a Dios nuestro sistema de salud, a pesar de que ha llegado a ser deficiente muchas veces, tenemos sistemas de referencias sanitarias que existe tanto en el ámbito público como el MSP, como en una institución pública privada que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces existen niveles que desde que el centro A recibe con un médico rural, que no es un médico general todavía ni médico especialista, se puede derivar a un paciente. Entonces, no puedo solo decir voy a obligar a un médico a que vamos a hacer la abolición de su objeción de conciencia, sino también decimos, vamos a ver, derivemos una niña. Si bien los casos de violaciones son todos los días, es cierto, tampoco es que el mismo día tengo 100. Por ejemplo, como ocurre un caso, y perdón que lo haga entre paréntesis, pero una diabetes en cualquier paciente que si está grave, ¿qué hacemos? Lo derivamos y lo mandamos donde un especialista, porque sí va a haber tiempo. ¿Sí? Entonces, nada, ese era un paréntesis, un comentario nomás acerca de la objeción de conciencia, porque yo creo que este puede ser un punto en el que más adelante los médicos, no sé, no creo que todos, pero sí creo que se va a llamar. Gracias, doctora Fanny Sañay. Ya voy con usted, doctora María Gloria Pérez, preguntando si hay réplica. Voy con Rocío Yepes. Rocío Yepes, desde el aparato juvenil, usted como representante de los jóvenes de una organización política determinada, pero más allá de eso,
como dama y como joven también, un poco mirando lo que actualmente tenemos, la sentencia de la Corte, la discusión de la Asamblea, a ratos en redes sociales decían que estaba inclusive poco perdido el foco, discutiendo cosas que, como dijo la doctora Pérez, ya eso ya se trató, ya hay un pronunciamiento, ese pronunciamiento conforme al ordenamiento jurídico ya no hay, así nos paremos de cabeza, es lo que tenemos, nos guste o no nos guste, pero en todo caso, desde su óptica, Rocío Yepes, ¿cómo mira todo esto? Bueno, frente a la situación me gustaría hacer un pequeño comentario. Primero, que las organizaciones sociales, las mujeres populares, las mujeres que militamos por las causas feministas, no nos conformamos con la despenalización del aborto, porque efectivamente los problemas de las mujeres y la violencia que se sufre en el Ecuador es estructural. Entonces, tiene que arrancar con un procedimiento tanto de prevención, de educación en temas de prevención para el embarazo, desde el sistema de salud pública garantizar el acceso y la facilidad para que las personas tengan métodos anticonceptivos, y también para que las mujeres y las personas con capacidad de gestar no mueran en el Ecuador en clínicas clandestinas, ni tampoco sean criminalizadas por tomar decisiones libres, se necesita la despenalización del aborto. Ahorita lo estamos hablando específicamente para las víctimas y sobrevivientes en casos de violación. Frente a esta situación, mencionar que efectivamente soy presidenta nacional de la Juventud Socialista. Desde el día jueves estoy actuando como asambleísta nacional, me encuentro principalizada, pero resaltar algo: sí, tengo 23 años, también soy madre y vengo de una parroquia rural, de una familia de artesanos. ¿Y por qué menciono esto? Porque esto es importante, porque todos somos construcciones sociales. Las condiciones de vida, las condiciones de nuestro entorno son las que influyen en las condiciones de vida digna a las que podemos acceder. Y es el Estado y somos los asambleístas los que debemos garantizar y legislar y trabajar para que todas las personas puedan tener una vida digna. Y frente a eso, resaltar la preocupación y mi preocupación que la han movilizado, y fue lo que nos motivó a todas las mujeres y a todos los colectivos que estaban en la causa para que se despenalice el aborto en casos de violación, es que aquellas miles de niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años ubican a nuestro país como el tercer país de América Latina con mayor cantidad de embarazos a temprana edad. Y cada día, o sea, en nuestro país, cada día 7 niñas menores de 14 años están pariendo, están dando a luz, están teniendo a sus hijos e hijas. ¿En qué condiciones? Aquellas niñas no van a poder estudiar, aquellas niñas van a tener que salir a trabajar. ¿Y en qué condiciones? En condiciones precarias. Entonces, sí es un tema de justicia social, es un tema de situación de clase, porque somos nosotras. Yo vengo de una parroquia rural, yo lo estoy viviendo. Sí, tomé la decisión de ser madre, pero esa es mi decisión. Decisiones y la vida de otra persona. Entonces, frente a esto, lo que tiene que discutir objetivamente la Asamblea son 3: a los adolescentes, a las mujeres. Entonces, frente a esto, la ley no puede establecer tiempos, porque las mujeres empobrecidas, las mujeres que difícilmente accedemos a atención médica periódica, y sobre todo aquellas niñas que ni siquiera han visto su primer periodo y que no saben cómo identificar un embarazo, van a ser afectadas, porque son sus familiares externos, son en muchos casos sus madres, las que notan que están embarazadas porque sus vientres están creciendo. Entonces, es inaceptable e inadmisible establecer una temporalidad que va a limitar el acceso a este derecho. También hay otro punto: establecer requisitos son limitantes, pero porque el ejercicio de este derecho, que es a tomar una decisión libre, las mujeres abusadas, recalcar que no mentimos, las mujeres violadas y las niñas violadas no mienten. Pedirles que primero cumplan con un requisito para que puedan acceder al derecho implica, primero,
que el Estado machista y patriarcal no les cree. Y según están esto, resaltar el formulario 0094, en el cual el tema de la denuncia a fiscalía a los servidores de salud pública. Aquellos funcionarios del sistema de salud pública tienen que llenar este formulario obligatorio de notificación a la fiscalía para los casos de presunta violencia de género y también para las graves violaciones a los derechos humanos. Entonces se le quita la carga de revictimizar a la víctima para que sean el Estado y que sean los funcionarios quienes actúen de manera articulada, el Ministerio de Salud Pública con la Fiscalía, y que de esa manera no queden en la impunidad los actos de violación, no es que se está dejando libre al violador, y esto es lo que nos garantiza esa ley. En los artículos 16 y 38 del proyecto de ley orgánica para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en los casos de violación, se expresa claramente la necesidad de sancionar al victimario. Gracias. En ningún caso se está dejando desprotegida a la víctima y promoviendo que los violadores queden en la impunidad. Entonces, también resaltar que para eso tenemos nuestro Código Orgánico Integral Penal, que estipula una pena de entre 19 y 22 años de privación de libertad para el delito de violación. Entonces, tenemos normativa y que no se puede seguir promoviendo a través del desconocimiento y promover esto que plantean para impedir que los asambleístas legislen con objetividad, que estamos dejando y estamos posicionándonos a favor de los victimarios. Entonces es un poco de lo que puedo decir. Gracias, Rocío Yepes. Por favor, si les corto es porque a cada persona le estoy brindando al mismo tiempo. Les pido mil disculpas a aquello para hacerlo equilibrado. Licenciada Payat, dentro de las personas que se organizan, que deciden organizarse conforme a la Constitución, y usted desde Familia Ecuador, han visto un poco cuáles han sido los criterios, tanto a favor como un poco no tanto en este tema, y usted ya ha advertido o ha señalado algunos puntos de los cuales presenta usted observación. Le pregunto, ¿me está escuchando o me escucha entrecortado? ¿Me escuchan entrecortado? Lo escucho perfecto. Ya, perfecto. Licenciada Falla. No, sí lo escucho perfecto. Gracias. Le pregunto entonces, dicho todo eso, ¿qué más hay que un poco señalar, destacar, subrayar desde su lado para enriquecer la discusión, por favor? Sí, primero yo creo que es necesario hacer un contexto importantísimo, porque así como me tomé yo la molestia de investigar durante más de un año todo este tema para realmente comprometerme, porque cuando me comprometo con algo investigo, ¿ya? Entonces me gustaría ponerlo en contexto. Cuando la Corte Constitucional sentencia para que se haga una normativa por el aborto por violación, tiene que ser cautelosa. ¿Por qué? Porque resulta que el que está en juego es nada más y nada menos que el artículo 45, que defiende la vida desde la concepción. Entonces ellos no podían ser ligeros, y ellos piden cosas puntuales que la Defensoría tenía que poner en la norma. Una de esas era temporalidad, denuncia, objeción de conciencia, entre otros. ¿Por qué si piden temporalidad? Porque ordena que haya equilibrio entre la víctima y el nasciturus, ¿ya? Un equilibrio, siempre diciendo, ok, vamos a pensar en la víctima, pero también en el nasciturus, porque está protegido por nuestra Constitución, artículo 45. Me he leído de cabo a rabo esa sentencia y también el informe de Defensoría y el informe de ahora. ¿Ya? Entonces, empieza todo con una regulación hacia el 150, que es COIP. Mujeres, de alguna manera extraña, empiezan a meter el tema niñas y adolescentes, porque saben que eso iba a pegar más fuerte en la sociedad, ¿verdad? Pero esta misma sociedad no se asombró cuando en el 2018 la Corte Constitucional dijo que las adolescentes desde los 12 años, porque en el Ecuador, nos guste o no nos guste, a mí no me gusta. Yo trabajo con menores de edad y la verdad es que yo no estoy de acuerdo con eso. La Corte Constitucional sentenció en esa ocasión que desde los 12 años los adolescentes eran libres de ejercer su libertad sexual.
y conseguir, pues, por medios educativos, etcétera, quien les informe. Es decir, nunca se garantizaron quién informe de educación sexual a esos chicos. Nadie hizo ese seguimiento. Entonces, soltamos a los chicos. Recuerdo claramente haber leído a la directora de Desafío, decir que no podíamos negar que ya los chicos tenían a los 12 años de impulsos sexuales, entonces que estaba bien que les digamos que tengan acceso a métodos anticonceptivos. Pero nadie reguló que eso se diera. Entonces partamos por allí. Adolescentes son de 12 a 18. No es real. Yo los invito, puedo compartir, señorita Yepes, encantada las estadísticas que tenemos. No es real que hay 7 niñas que paren cada día. Si nos ajustamos a la legislación ecuatoriana, donde marcamos lo que es niño y adolescente, 136 niñas de 10 y 11 años dieron a luz del 2010, tuvieron hijos del 2010 al 2020, que son 11 años, ¿ya? Repito, a mí no me agrada esa definición de niñas y adolescentes, pero acato la legislación ecuatoriana, no me toca más. Y de ahí adolescentes a partir de los 12 hasta los 18. Pero tenemos un COIP que nos dice que toda menor de 14 ha sido violada. Entonces, ¿qué pasa? Están metiendo en el paquete a todo parto que haya sido hasta los 14 años. El Ecuador tiene un problema grandísimo de uniones tempranas que no está siendo atendido. Y mucho menos va a ser atendido ahora cuando empezamos a escuchar que todo ha sido violación, que mejor porque las niñas van a poder estudiar que aborten. Entonces, ¿qué estamos generando? Más problemas de los que ya existen. Entonces, ese contexto es importantísimo y serísimo darlo. Según las estadísticas, tenemos que de niñas de 10 a 11 años, un nacido vivo al mes. De 12 a 13 años, que son adolescentes menores de 14, menos de 2 nacidos por día. No hay 7. Y de 14 a 18, ahí sí las cifras están disparadísimas, tenemos casi 72 nacidos vivos por día. Es altísimo. Tenemos jóvenes que ya están teniendo parejas también, no solamente violaciones, también tenemos esa cultura, ese problema estructural gravísimo sobre el que nadie está prestando atención. Pero bueno, ese contexto es importante manejarlo. Regresemos a la Corte Constitucional y su fallo. Al decir que no se establecen plazos, ya, a mí me asombra. Yo no soy abogada, pero en cambio creo que es mi carrera frustrada. Leo hartísimo sobre leyes. Me asombró mucho cuando la abogada Rovira decía que no se necesitaba poner plazos porque uno sabe claramente lo que es parto. Pero luego, o sea, parto a los 7, parto a los 8, parto a los 9, ¿verdad? Y entonces decía como que si ya sabemos que eso es parto, no podemos practicar un aborto. Una abogada sabe que nada se debe dejar a la libre interpretación. Debieron incluir temporalidad. Es un error garrafal que deberían reconocer y aceptar. Y si la Asamblea no lo incluye en el informe, está cayendo en desacato, como lo hizo ya la Comisión de Justicia. En la denuncia, en el informe dice que basta con llenar un formulario. Y eso sí es peligrosísimo. No se trata de no creer a la víctima. Se trata de que, si viene el mismo violador y nos trae a una menor de edad para que la abortemos, la regresamos a esa misma casa, porque no hay denuncia, porque no hay nadie que nos dé las señales de alerta. O sea, no es la idea de que no vamos a creer. La idea es que estamos desprotegiendo en realidad a las víctimas y eso hay que aceptarlo. Gracias. No hay que aceptarlo. No es real que si no denuncian, hay casos. Recordemos el caso del niño de Durán. Recordemos el caso de esta jovencita Geraldine que salió en Ecoavisa. Sus propios padres la llevaron a abortar. Y si no es porque el doctor dice que no le quiere practicar el aborto y pregunta y sabe y hace la denuncia, no meten nunca al padrastro preso. La misma mamá de la chica se había prestado para eso. Entonces, estamos hablando de que esto también se puede volver una cosa en contra, ¿no? Y por último, lo de la objeción de conciencia. No se trata de religión ni creencia. Yo creo que durante todo el rato que he hablado no he mostrado ningún argumento religioso. Y entonces, si la gente se tiene que despojar de sus creencias para actuar, ¿por qué los asambleístas sí pueden militar y hacer activismo dentro de la asamblea? Estamos hablando de lo mismo, creencias, activismo, militancia, vienen a estar en la misma categoría, están impidiendo tomar decisiones
que a uno lo hacen pensar de una manera general. Gracias, licenciada. Vamos, sí. Gracias. Perdóneme, es para mantener el mismo tiempo con todos. Sí, yo entiendo. Perdóneme, doctora Sañay, solamente hago un paréntesis, le debía la réplica a la abogada María Gloria Pérez y ahora también le debo la réplica a Rocío Yepes por lo que dijo la licenciada Payat, pero voy primero con la réplica a la abogada Pérez sobre la objeción de conciencia, por favor. A ver, yo aquí quiero aclarar mi postura sobre el tema. Yo no estoy diciendo que los médicos o las médicas no tengan derecho a objeción de conciencia. Es un derecho que está reconocido. No obstante, lo que quise decir es que cuando en la vida real está el derecho de la víctima de violación sexual que ha quedado en estado de embarazo versus la objeción de conciencia de la o el médico, debe primar el de la víctima. ¿Por qué? Porque la vida real sí nos pone en circunstancias en las que no siempre va a ser posible que todo el ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones, sí. Todos los derechos tienen la misma jerarquía, ese es el principio que nos gobierna. No obstante, cuando en la vida real se contraponen estos derechos, obviamente no estoy diciendo que sean en todos y cada uno de los casos en donde la víctima vaya a practicarse un aborto. Estoy diciendo en aquellos casos en donde el médico o la médica es la única persona que le puede atender de manera inmediata, pues tiene que primar el derecho de esa víctima pese al derecho de objeción de conciencia de ese doctor. Yo no estoy de acuerdo, entiendo que sí, en el Sistema Nacional de Salud, en el sistema privado de salud, sí, se derivan a los pacientes, etcétera, pero hay que tener conciencia de que muchas veces, tal vez esa sea la única ocasión en que la víctima tenga acceso al personal de salud en su vida, o en ese momento mientras transcurre el embarazo. Entonces, sí me parece que el derivar no siempre va a poder satisfacer el derecho de la víctima. Por eso es que mi posición es que no se puede, en nombre de la objeción de conciencia, negar la prestación del servicio de salud, de interrumpir el embarazo, si es que la víctima lo ha requerido. Esa era mi postura y la aclaro. Gracias, doctora María Gloria Pérez. Ahora sí, y ya voy con usted, Rocío Yepes, para finalizar esta etapa y ir a la última etapa. Voy con usted, doctora Sañay. Yo creo que todo ha ido confluyendo un poco de cada una de las visiones hacia educación y prevención. Doctora Sañay, yo no sé hasta qué punto usted y todo su equipo, más allá de lo que usted nos ha contado, no es la primera vez que comparece Bajo la Lupa, que trabaja en temas de educación y prevención, pero quizás hay que dar más para fortalecer ese tema y al fin de cuentas tener ese ideal, ¿no? De educación, de salud preventiva para no llegar a la correctiva, doctora Sañay. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Sabes bien que yo en todas las intervenciones, yo siempre lo que rescato es la educación sexual, que creo que es lo que más nos hacen falta en el país, porque definitivamente normativas tenemos, anticonceptivos tenemos. Yo me quedo maravillada cuando leo el Ministerio de Salud dice, toda paciente después de un parto, cesárea o inclusive aborto, todas sin edades, tiene que salir del hospital con un método anticonceptivo moderno. Y desde el centro de salud más pequeño, por experiencia propia, conozco que lo tengo. ¿Qué nos está haciendo falta? Educación sexual en casa, educación sexual a los profesores, educación sexual a los médicos también, porque a veces no sabemos, y hablo en general, no sabemos cómo manejar estas situaciones. No, porque es chiquita, no le puedo preguntar si ya inició relaciones sexuales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque satanizamos lamentablemente nuestra cultura. Todavía no podemos decir si ya inicié relaciones sexuales. Yo he tenido pacientes en el ámbito rural cuando trabajé en la parte pública, pacientes de 13 años que estaban felices embarazadas. Después venía una de 13 años embarazada porque había sido víctima de abuso de un familiar. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que actuar y nos tienen que enriquecer, ¿sí? Con estos conocimientos que gracias a Dios gente como ustedes los tiene, de decirnos qué debemos hacer. Por ejemplo, una víctima de violencia o de sospecha de violación, en el primer instante que llega un médico, y les vuelvo a poner el ejemplo, un médico general que nunca ha visto una niña violada o un chico violado, es de importancia que no debe ser, o al menos se nos sugiere como guías internacionales y nacionales, que no debe ser evaluada varias veces por varios médicos,
sino por gente o peritos especializados en el examen físico de aquello, para poder demostrar que es una violación. ¿Sí? O sea, entonces estas cosas son las que nosotros necesitamos que se nos nutra más, necesitamos que se nos eduque más, necesitamos que se trabaje tanto en lo que hablamos, educación sexual, anticonceptivos, cómo son los embarazos, las muertes maternas que hay cada día, y ese sí es un número importante en las estadísticas, como nos estaban nombrando. Entonces, siempre creo yo que la educación es la base de las cosas que van a ayudar a nuestro país, que si bien tenemos líneas pro abortos y contra abortos, tenemos que también siempre ver que cada caso es individual y cómo podemos apoyar al mismo. Gracias, doctora Panesaña. Y solamente cierro este panel para ir al último, la última parte del panel, que son las conclusiones, con la réplica que le debía a Rocío Yepes. Por favor, Rocío, dele. Bueno, muchas gracias. Para esto creo que me veo en la necesidad de ubicar de dónde se sacan las cifras que han sido discutidas en los planteamientos y en las reuniones, socialización del proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo, tanto con colectivos feministas, con el pueblo en general. Porque la propuesta de ley para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo por casos de violación sí ha sido construida desde el pueblo y desde la sociedad. Entonces, gracias a la Defensoría del Pueblo. Mencionar que la cifra de que cada día paren y dan a luz 7 niñas menores de 14 años es una cifra sacada del Instituto Nacional de Encuestas y Censos. Entonces, mencionar solo eso. También quiero citar algo que está dentro de las resoluciones y algo que se analizó con la sentencia de la Corte Constitucional, enmarcar que los embarazos no deseados, primero en esos casos compromete el cuerpo de las mujeres y las revictimiza. Pues son las impuestas a las transformaciones físicas, fisiológicas comunes del embarazo. Pero también mencionar que el embarazo forzado es consecuencia de una violencia sexual. Y en estos casos, mencionar que en nuestro Ecuador, 32 de cada 100 mujeres han experimentado algún tipo de violencia en su contra en los últimos 12 meses. Y dentro de lo que se encuentra violencia sexual, son 32,7%. Entonces, eso contestando algunas preguntas. También me gustaría citar que el Ecuador se encuentra suscrito y a convenios internacionales, y también se encuentra y tiene que garantizar lo que es los derechos humanos. Y dentro de eso nosotros tenemos como país algunas observaciones y algunas deudas. El relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la tortura ha advertido que los estados tienen la obligación afirmativa de reformar las leyes restrictivas sobre el aborto, que perpetúa tanto la tortura y los malos tratos que implican al negarse que las mujeres puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. No es que estamos promoviendo que se obligue a las niñas a abortar. Entonces, eso. Gracias. Remarcar que estamos buscando como colectivos que defienden los derechos humanos, los derechos de las víctimas sobrevivientes, educación sexual para prevenir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y en este caso, nosotros nos encontramos en esa situación y en esa lucha. Gracias, Rocío Yepes. Sí, claro, le para allá su contrarréplica. Las cifras, sí, las cifras que Familia Ecuador sacó son totalmente sustentadas del INE y del Ministerio de Salud Pública. Nosotros no hemos alterado ninguna cifra, pero nos estamos apegando a la legislación ecuatoriana, ¿ya? Y nombrando niñas a quienes son niñas y adolescentes a quienes son adolescentes. Por otra parte, el Ecuador también está suscrito al Pacto de San José, que respeta la vida desde la concepción. Y un tercer punto, nos estamos fijando en la violencia, digámoslo, en el área de salud y en el área legal a toda víctima de violación, pero resulta que solo nos molesta con las mujeres que han sido violadas, perdón, con las que salen embarazadas. Entonces, sometemos a las que no están embarazadas a esos mismos protocolos
que todos sabemos que son en muchas ocasiones inhumanos. Yo recuerdo el caso de una jovencita que estuvo 6 horas sacando copias para hacer una denuncia de que había sido violada, y entonces nos importa menos porque no está embarazada. A las que no están embarazadas sí que pasen por ese martirio, solo a las que vienen porque quieren abortar les vamos a dar rapidez. Solo lo dejo para la reflexión, porque en honor a la verdad, a mí sí me preocupa que estamos dándole y diciendo no denunciemos porque hay un proceso de revictimización, pero ese proceso de revictimización también se lo estamos aplicando a hombres que son violados, a mujeres que son violadas, a niñas que son violadas y no salen embarazadas, abuso. Entonces, en lugar de apuntar a crear, siempre lo digo, una ley Micaela como la de Argentina, donde de verdad obligan al personal de salud y legal a atender de manera eficiente, empática, estos casos de violencia, nosotros nos estamos conformando, y sí uso la palabra conformar, porque créame que yo sí siento que es como, ya nos quedamos tranquilos y como sociedad damos la vuelta. O sea, ahorita dice, ya. Perdón. Gracias. Perdóneme, licenciada Payán. Voy a la última parte de las conclusiones, un poco en desorden. Rocío Yepes, por favor, conclusiones de este panel. Como siempre, el tiempo es el enemigo de los conversatorios, pero al fin de cuentas va a ganar la ciudadanía a partir de sus visiones. Son sus visiones, me he limitado, no he hecho ningún tipo de interrogante que tienda a conducir el criterio de cada uno de ustedes. Rocío, por favor. Dele. Bueno, me gustaría invitar a que como mujeres, evidentemente aquí se han resaltado algunos problemas, que como mujeres podamos exigir presupuesto adecuado para que se garanticen los derechos de las mujeres, de los sectores que normalmente se encuentran afectados en la situación de crisis. El Ecuador afronta una crisis económica de carácter global desde 2015 y somos los sectores oprimidos, históricamente olvidados, los que nos encontramos afectados y en donde se deposita todo el peso de la crisis. Entonces, como respuesta, nosotras las mujeres y también las personas sexogenéricas diferentes, nos hemos quedado sin presupuesto para lo que es la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia de género. Entonces, mencionar eso. Y remarcar con que nos encontramos en un momento estratégico, en el marco de la construcción de la ley que se discute en la Asamblea. A nombre también de algunas organizaciones feministas que han participado, la Coalición Nacional de Mujeres, se está considerando de vital importancia que se garantice la objetividad, que no se establezcan requisitos que contribuyan un limitante para el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, y también que la ley se mantenga sin plazos, pues establecerlos implicaría criminalizar a las niñas y adolescentes y mujeres y personas con capacidad de gestar que decidan accederlos fuera de tiempo. Eso tampoco implica que nosotras vamos a ir a abortar faltando un día para dar a luz. Tenemos un poco de coherencia y si ya se ha tomado una decisión de continuar con el procedimiento, porque los abortos existen. Las niñas, las mujeres están abortando y están muriendo en clínicas clandestinas. Y también mencionar que lo que es la objeción de conciencia que estaban discutiendo las compañeras, existe objeción de conciencia, pero se tiene que regular para que la objeción de conciencia no sea institucional y que en los centros aquellas mujeres y aquellas personas en capacidad de gestar que acuden o sea, puedan acceder a este derecho. Entonces, mencionar eso y claro, como todo proyecto de ley tiene que ser construida a través del debate, a través del aporte de los diferentes sectores. Gracias, Rocío Yepes. Doctora Fanny Sañade, conclusiones, por favor. Bueno, muchas gracias. Un placer conocerlas, como les decía. La verdad que voy a coger las palabras de varios de ustedes. Recalco una vez más, el principio es la educación sexual y también que nos piensen en nosotros los médicos lo que vemos día a día. Lo que vemos son muertes maternas, muertes de mujeres de diferentes edades víctimas de violación, porque han ido, y no solo las víctimas de no solo de violación, sino de embarazos no planificados, porque no se dice no deseados, sino no planificados. Y creo que esta ley lo que quiere hacer es decir, no más muertes, ¿sí? Esto es lo que quiere llegar, no más muertes de que vayan a lugares clandestinos
a que se pongan pastillas de cualquier manera, a que usen medicinas de cualquier manera y terminen en muertes. Entonces creo que como país tenemos un deber bastante grande todavía en abrir mentes, en educar de manera sexual, no solo como educación sexual anticonceptivos, sino educación sexual también en nuestras mentes como padres, abrir, pensar que los tiempos van cambiando, que no se debe de llevar al ginecólogo cuando ya tienes 20 años o cuando estás embarazada, perdón, no cuando estás embarazada o no cuando estás, sino cuando empiezas la menstruación. Es algo que siempre indico, o sea, empiezas la menstruación, tienes 12 años y ahí es cuando empezamos, 9 años a mujeres empoderadas, ¿no? Y esto es el empoderamiento de la mujer, poder conocer su cuerpo, poder decir, no, perdón, mi perrita y los juegos. Comprendo, comprendo. Gracias. Ahí vamos, gracias. Doctora Sañay, si puede, luego que atienda, obviamente, a su mascota, puede retomar la palabra, con gusto. Yo, obviamente, también aprecio a los animales. Doctora Pérez, recuerdo que en su momento, voy con conclusiones con ustedes, en su momento en alguna de las clases de Derecho Constitucional, uno de mis profesores me decía, ¿sabe qué? Cuando se hace normativa en una sociedad, lo que intenta es moldear conductas. ¿Cómo de alguna manera moldear conductas de lo normativo? ¿Puede usted concluir, muy especialmente cuando la lógica, y en Ecuador puede pasar cualquier cosa, vaya a ser mañana más tarde que la Asamblea no vaya a aprobar el proyecto, la lógica dice que puede o no puede aprobarlo, o que incluso el presidente pueda o no pueda ejercer la sanción total o parcial del proyecto, doctora Pérez? A ver, este proyecto de ley, digamos, como todos, tiene que seguir el procedimiento legislativo que está contemplado en la normativa, ¿no? Y en este caso concreto, el de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero no hay que olvidarse que hay una sentencia del máximo órgano de control constitucional de por medio, y entonces el expedir una ley o archivar este proyecto de ley iría en contra abiertamente de la decisión de la Corte Constitucional, y pues serían tranquilamente aplicables las sanciones del caso, que pueden ir hasta la destitución de la autoridad. Eso, digamos, técnicamente hablando. Ahora, la sentencia, digamos, y porque no es el rol de la Corte Constitucional, no es que nos da el articulado de la ley. Entonces, evidentemente, hay elementos que están sometidos al debate en el órgano parlamentario, y tiene que ser así. Pero no hay que olvidarse lo que estamos regulando, y lo digo con mucho respeto. Yo concuerdo en todo lo que han dicho las compañeras del panel y usted también, en el sentido de que hay una deuda histórica con las mujeres y hay muchos problemas que se han dejado sobre la mesa con las mujeres y las niñas. No obstante, sí les invito a que nos centremos en lo que este momento se está debatiendo, y eso no quiere decir que nos hayamos olvidado de otras luchas, porque esto es simplemente, y lo dije al iniciar mi intervención, un pasito más allá, pero no es ni de lejos todo lo que se necesita en este país para que las mujeres y niñas seamos consideradas en la práctica personas con igualdad de derechos. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque ya ven, dentro del debate hemos metido el tema de educación sexual, y no, o sea, obviamente estoy de acuerdo, evidentemente es necesario. No obstante, no es lo que estamos debatiendo este momento en la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional no se está debatiendo el aborto en general o la educación sexual de los adolescentes o de los niños. Cuando hay una violación, hay violación porque no hay el consentimiento. Entonces, la educación sexual, digamos, ahí no tiene nada que ver, más bien es un ejercicio de violencia absoluta que se ejerce sobre el cuerpo de una mujer, de una niña. Y eso es lo que este momento se está debatiendo. No quiere decir que sea lo único que se debe debatir, no quiere decir que sea la única respuesta, pero es un pasito más allá, ¿sí? No quiere decir que nos hemos olvidado de todas las demás cosas que faltan, que son la mayoría, para que podamos tener una vida más justa y más digna para las mujeres y las niñas. Entonces, invitarles a que entender este momento lo que estamos debatiendo es cómo se va a prestar el servicio de salud para las víctimas de violencia sexual en caso de que decidan someterse a un aborto. Es eso lo que se está debatiendo. Gracias. Doctora Gloria Pérez. Doctora Sañay, con el permiso de la licenciada Payá para concluir con ella, retoma su intervención y la concluye, doctora Sañay, por favor.
Gracias. Bueno, lo que estaba diciendo, la verdad que dejar a un lado educación sexual, no está bien, ¿sí? Dejar a un lado no. Si bien es cierto que lo que se debate en la asamblea es cómo va a ser el sistema de salud, eso sí, sí es importante, pero tenemos que entender que son víctimas, que cada víctima es diferente, pero que también se deben reforzar estos conocimientos. Si no se puede dejar a un lado, no es solo aprobar o no aprobar, es todo el contexto de salud, como bien lo están diciendo las compañeras. Y el contexto de salud significa cómo van a estar preparadas cada una de estas instituciones para brindar este servicio una vez que se apruebe, ¿sí? Y ahí va de vuelta la objeción de conciencia. Y también lo que les decía al inicio, me viene una víctima de violación y me dice, quiero abortar, y si yo no estoy preparado, si yo no tengo conocimiento acerca del caso, pues puedo objetar de conciencia, pero puedo decir, primero no sé y segundo no quiero. Entonces, para esto tienen que estar preparados los centros de salud o en los niveles donde se les va a brindar esto. Por ejemplo, en Argentina existe la aprobación a esta ley, donde existen centros donde van a acudir las víctimas de violación una vez que ya se haya comprobado todo. Y como les decía, no todos los médicos del país están capacitados para hacerlo, ¿sí? Son gente que cuando recibe una persona con violación, una víctima, una violentada, pasa con un perito para ser examinado. Y luego de eso, una vez que decide abortar, va a estos centros especializados para que le brinden la medicación o la manera cómo se va a efectuar esto con el fin de evitar muertes maternas, pues, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Manizaña, y con usted concluimos, licenciada Payat, por favor. Dele. Sí, algunas cosas. Yo voy a tratar un poco de cerrar diciendo que es verdad, lo que nos convoca aquí es el aborto por violación. Lamentablemente, todo el mundo está confundiendo de todo. Se habla de clandestinidad y de muchas muertes por aborto, y no, en el 2019 fueron 8 mujeres las que murieron por aborto de distinto tipo, y en el 2020 fueron 13 mujeres. Esto no quiere decir, ojo, que no haya una alta morbilidad de mujeres embarazadas o mujeres con aborto. ¿Por qué? Porque no hay tal clandestinidad. Las páginas de Instagram de ciertos colectivos, y tengo las imágenes, ofrecen acompañar a tomar 12 pastillas de misoprostol, que son una bomba hormonal para el organismo de cualquier jovencita. Si es para mujeres, imagínense para adolescentes, y eso hace que les dé hemorragia y vayan allá. Esto me lleva a mí a pensar al no poner una temporalidad en este proyecto, tampoco están instruyendo al personal sobre los distintos procedimientos. Yo me imagino a una pequeña de 12 años a la que le meten misoprostol. Empieza a sentir esos retorcijones horribles porque resulta que hace que el útero se contraiga para expulsar. Esos dolores no son de 15 minutos, son de horas y a veces hasta de días. Entonces no estamos viendo la dimensión inmensa de todo esto, porque en las comparecencias, me vi todas las comparecencias, incluso estuve en una de las comparecencias yo como participante, ya vi a un doctor hablar con una facilidad de las misoprostol. La doctora Sañay probablemente sabe los efectos de la misoprostol, yo sí lo sé. Entonces no podemos ser tan ligeros al decir eso. No hay tanta clandestinidad. El aborto se ha liberado, hay jóvenes que yo conozco que llevan 3, 4 abortos. Me da pena porque en realidad estos casos que estamos tratando son extremos. Son de verdad de alguien que ya está desesperada y llega a esto porque le pasó algo horrible, ¿ya? Pero yo pienso que están tratando de meter en la cabeza que esto es fácil, sencillo, rápido, y entonces tenemos a una población joven que está tomando la decisión de no cuidarse porque ya tienen la otra salida. Coincido, Rocío Yepes es joven, está muy comprometida, habla del presupuesto. Sí, debe haber un presupuesto porque hay mucha violencia. La educación no solamente debe ser en sexualidad, debe ser en prevención de no violencia. Hay un grupo en Perú, hay una canción muy bonita que hicieron las de Nube Luz. Es muy bonita y yo se la ponía a mi hija todo el tiempo, ¿ya?
porque habla de que no te dejes tocar, de que avises si alguien te habla. Es muy sonora, porque en Ecuador no veo nada de eso, no veo nada de prevención con violencia, no hay nada. O sea, eso lo pueden hacer actores, actrices, cantantes, voluntarios, pueden hacer un video bonito, se lo pone varias veces al día, pero no. ¿Qué tenemos en Televisión Nacional? Novelas donde hombres pegan a mujeres, entonces estamos perpetuando la violencia. Entonces, si Rocío Yepes decide que necesita ayuda en la prevención de la violencia, en estadísticas o lo que sea, nosotros estamos dispuestos a darle toda la información para que esa sea la lucha, evitar la violación. Gracias, gracias, licenciada Fayad. Gracias, abogada María Gloria Pérez, constitucionalista, especialista en Derecho Parlamentario. Gracias, Rocío Yepes, asambleísta nacional y presidenta de Juventudes del Partido Socialista Ecuatoriano. Gracias, licenciada Yané Fayad, coordinadora provincial Guayas de Familia Ecuador. Espero haber pronunciado bien su nombre, si no me disculpa. Y gracias, doctora Fanny Sañay, ginecóloga, médico, por haber comparecido a la clínica periodística Suena Bajo la Lupa con el tema Interrupción del embarazo por violación, visiones. Que la divinidad les acompañe en lo que están haciendo a ustedes y sus familias, que tengan un maravilloso fin de semana. Les agradezco por su tiempo, más que conmigo, por las audiencias, a brindar sus luces y que pasen muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Sé que mi corazón sueña como tú bajo el mismo cielo, porque cuesta tanto soltar el alma y decirte quiero, si no hay diferencia entre tú y yo. Sé que si nos miramos podemos juntos perder el miedo. El sol nos abraza y nos pinta todos labios primero, porque tanta lucha, todos caminamos el mismo suelo. Yo no soy diferente, no me mires así porque somos todos la misma gente. Tú y yo somos de un mismo lugar, yo no soy diferente. Caminemos juntos y construyamos un mismo puente. Tú y yo somos de un mismo lugar, yo no soy diferente. Por mi venas corre la misma sangre que da la vida. Si cantamos juntos, vamos a ir cerrando todas las heridas, todas las heridas. Sé que si estamos juntos y nos miramos frente al espejo, si reconocemos que nos alumbra un mismo reflejo, sería mucho más fácil de hablar. Sé que la diferencia que nos separa es un pasaporte, pero aunque te cueste todos tenemos el mismo norte, en la misma luna, el mismo sol. Y yo no soy diferente, no me mires así porque somos todos la misma gente. Tú y yo somos de un mismo lugar y yo no soy diferente. Caminamos juntos y construyamos un mismo puente. Tú y yo somos de un mismo lugar y yo no soy diferente. Por mis venas corre la misma sangre que da la vida. Si cantamos juntos, vamos a ir cerrando todas las heridas. Caminemos juntos el mismo suelo, construyamos juntos un mismo puente. Yo no soy diferente. Al final somos todos la misma gente.